Buenos días, buenas tardes y tal vez buenas noches a quien está viendo esta grabación por este medio. Es un verdadero honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Fernández Mendoza Marcial y soy profesor de educación especial. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes un tema que considero clave para el futuro de la educación, sobre todo en educación especial. Es un artículo que es producto de un estudio, de una investigación. Resultado de ello, les presento de la siguiente manera. Este artículo titula El impacto de la neurociencia en la educación especial, estrategias basadas en neuroplasticidad y adaptación curricular. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez, como maestro o como maestra, has sentido que a pesar de todos tus esfuerzos, algunos estudiantes simplemente no logran aprender de la manera esperada? Si la respuesta es sí, no están solos. Esta es una realidad que enfrentan muchos docentes, muchos maestros, especialmente en el campo de la educación especial, sin dejar a un lado la educación regular. La educación especial en sí es uno de los campos más complejos y desafiantes dentro de la pedagogía. Los estudiantes con discapacidad intelectual o física presentan necesidades muy específicas que los métodos tradicionales de enseñanza no siempre logran cubrir. Aquí es donde la neurociencia educativa entra en juego. La neurociencia nos enseña que el cerebro humano tiene la capacidad de adaptarse y de organizarse mediante la experiencia y el aprendizaje dirigido. Esto es lo que se conoce como neuroplasticidad. La idea clave es que nunca es tarde para aprender y se activan las redes neuronales adecuadas mediante las estrategias apropiadas, mediante las intervenciones tempranas. En esta presentación mi propósito es mostrar cómo la neurociencia puede transformar la educación, explicar las estrategias implementadas y los resultados obtenidos en un entorno real, proponer soluciones innovadoras que puedan ser aplicadas en otras instituciones educativas, no siempre en el ámbito de educación especial. Vamos a explorar juntos cómo la ciencia del cerebro puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes, en este caso en el área de educación especial. Entramos al marco de este artículo, marco teórico y su relevancia. Para entender la relevancia de este estudio, necesitamos primero comprender algunos conceptos clave sobre cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el aprendizaje? El cerebro humano está diseñado para aprender a través de patrones, estímulos y repetición. La neuroplasticidad permite que el cerebro forme nuevas conexiones neuronales en respuesta a experiencias y aprendizajes dirigidos. Lo dice Dodge. Esto implica que incluso los estudiantes con discapacidad intelectual o física tienen la capacidad de mejorar sus habilidades si las estrategias pedagógicas son adecuadas. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Si un niño con discapacidad intelectual tiene dificultades para leer, pero recibe estímulos táctiles, auditivos, mientras observa las palabras, el cerebro empezará a formar asociaciones entre el sonido y la imagen, activando redes neuronales que fortalecen la comprensión. Las investigaciones de Sousa y Medina muestran que el aprendizaje multisensorial
y la regulación emocional son factores clave para mejorar la retención y motivación. Esto nos lleva a una conclusión importante. La enseñanza tradicional centrada solo en la repetición de información no es suficiente para la educación especial. Es necesario diseñar estrategias específicas para el funcionamiento cerebral y diversificar el área cognitiva en cuanto se refiere a las adaptaciones en todo sentido. Entramos a la parte de la metodología de este artículo. Para validar estas ideas, producto de la investigación y el resultado de la práctica de la implementación de las propuestas, he llegado a diseñar un estudio basado en el enfoque cualitativo, explorativo y secuencial. El estudio se llevó a cabo en el Centro de Educación Especial Mururata, centro del Distrito 2 de la Ciudad del Alto. La muestra incluyó a estudiantes con discapacidad intelectual, leve, moderada y física motora. Los instrumentos que llegué a usar para la recopilación de datos fueron los siguientes: observación participante para identificar patrones de comportamiento y dificultades cognitivas en los estudiantes. También llegué a usar entrevistas semiestructuradas para observar la retroalimentación directa de los docentes y sobre todo de las familias, en este caso de los padres de los estudiantes con discapacidad. Implementé también un registro para documentar los episodios significativos del progreso y las dificultades que fueron presentándose en el transcurso de esta investigación. También se utilizó en la metodología las encuestas estructuradas para evaluar el rendimiento académico y la adaptación emocional de los estudiantes, como también de los maestros. Ahora que hemos entendido cómo funciona el cerebro y la importancia de la neuroplasticidad en el aprendizaje, es momento de analizar la intervención y estrategias que se ha llegado a implementar en este estudio. Y en este caso nos enfocamos en las siguientes líneas clave: la enseñanza multisensorial, la estimulación cognitiva y la regulación emocional. La enseñanza multisensorial se basa en la premisa de que el cerebro humano procesa mejor la información. La neurociencia nos dice que los estímulos visuales, auditivos y táctiles activan áreas diferentes del cerebro, la cual facilita de forma considerable el aprendizaje. ¿Por qué funciona esto? Cuando los estudiantes ven como una imagen, escuchan una explicación y manipulan un material o un objeto, se activan múltiples rutas neuronales simultáneamente. Entonces, es factible y funcional realizar o proceder de esta forma para que los estudiantes puedan, a través de sus sentidos, asimilar el aprendizaje. Un ejemplo práctico es mostrarle una tarjeta con lectura, es decir, un estímulo visual, pronunciar el sonido de las letras, de las palabras, y por último hacer que los estudiantes toquen una tela en relación a la imagen con una especie de relieve, es decir, un estímulo táctil. La combinación de estos estímulos permite que el cerebro forme asociaciones más fuertes entre la forma y el sonido y el tacto. En este caso, así facilitando la memorización y la comprensión. Entramos a la parte de los resultados.
Los resultados fueron claros y significativos. Primeramente, el impacto en el rendimiento escolar de los estudiantes. Se mejoró paulatinamente en el área de retención de la información. Por otro lado, se aumentó la capacidad de atención sostenida, ya que los estudiantes con discapacidad intelectual, sobre todo, están propensos a tener una especie de sobreexposición llamada sobreestimulación, la cual puede dificultar su asimilación en el aprendizaje. Otro impacto fue en el comportamiento. Los estudiantes con discapacidad, sobre todo intelectual, vienen generalmente de familias disfuncionales, de familias o de padres, en este caso monoparentales, ¿no? Donde tanto la familia como el padre o madre viven una etapa de duelo, la cual no llegan a superar al 100%, y esa situación llega a afectar a los estudiantes con discapacidad, y entonces eso provoca una especie de dificultades en su parte conductual. Entonces el impacto en el comportamiento ha llegado a mejorar, o en este caso reducir, las conductas disruptivas de los estudiantes. Por otro lado, ha mejorado la interacción social y la colaboración voluntaria dentro del aula, así llegando a incrementar el nivel de inclusión dentro su Entramos a las conclusiones de este artículo. Muy bien saben que la neurociencia nos enseña que el cerebro es adaptable y que con las estrategias necesarias y pertinentes y adecuadas, todos los estudiantes, en este caso, gradualmente tienen o llegan a tener el potencial de aprender y desarrollarse de forma independiente, ¿no? Entonces, por otro lado, la personalización de la enseñanza, ¿no? En este caso, la intervención directa e individualizada, ¿no? Hace que un maestro esté en constante formación, ¿no? Y eso, por un lado, es clave para lograr un entorno educativo verdaderamente inclusivo y efectivo, ¿no? Entonces, la neurociencia en este caso llega a ser otro ingrediente potencial para que puedan los estudiantes con discapacidad mejorar su aprendizaje. Entonces, un elemento clave en este caso, en el área de educación especial, mi persona en el Centro de Educación Especial Murrieta, llega a ser una pieza, ¿no? Repito, clave para poder mejorar la educación. Nosotros trabajamos siempre en coordinación para poder intercambiar ideas, estrategias, técnicas, instrumentos, adaptaciones para mejorar la educación de un determinado estudiante que está en situaciones vulnerables, ¿no? Si se trata de llegar a la independencia. Por otro lado, como conclusión, la educación basada en este caso en esto de la neurociencia no solo enseña, sino que también transforma vidas, ¿no? Como maestros, estoy muy seguro, ustedes que me están escuchando, este posgrado ha cambiado a muchos, ¿no? Ha mejorado su calidad educativa frente a sus estudiantes, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, ¿no? A cada uno de ustedes, para decirles gracias por haber escuchado, ¿no? Y estar predispuesto también para escuchar a cada uno de ustedes los artículos también que están llegando a exponer. Muchas gracias y hasta pronto.